Ok. Entonces aquí era donde nos habíamos quedado la clase pasada. ¿Pero tienen alguna duda de, de lo que se vio? No, ¿No? no. Ok. Bueno, vamos a continuar. Habíamos dicho que, bueno, ya habíamos visto, ¿no? Que la gráfica de la función, lo que era, y vimos en general más o menos cómo se van a ver las gráficas de este tipo de funciones. También vimos que las parábolas horizontales, pues no son funciones, ¿no? Y ahora sí vamos a hacer el primer ejemplo. Nos piden graficar esa función. ¿Qué funciones? O sea, ¿cuál es el grado máximo que hay en esa función? De Ah, tercer, el cubo. Cubo. de Ah, el tercer. Grado, ¿no? cubo. Y entonces, Cubo, ¿cómo cubo. dijimos que se veían las de tercer grado? Eran como eses, ¿no? Ajá. Eran Entonces, como pues eses, no ¿no? sabemos, ¿no? Si se va a ver así o más así, pero pues se van a ver como tipo unas heces. Y también nos pide que incluyamos todas las intersecciones con los ejes X y Y. Pues primero vamos a ver, ¿no? A ver, el dominio de este tipo de funciones, ¿cuál es? Para calcular el dominio teníamos que pensar si había algún número, algún valor que no pudiéramos evaluar, ¿no? En esa función. Entonces los dividíamos en tres, negativos, positivos y cero. Entonces podemos evaluar ahí negativos, podemos evaluar ahí positivos y podemos evaluar ahí el cero. ¿O hay alguno de esos que no se pueda evaluar en esa función? Todos, ¿no? ¿Son todos los reales? Todos, ¿no? ¿Son todos los Exactamente, todos, reales? ¿no? Como son puras potencias positivas, pues no hay problema, ¿no? O sea, todos los podemos poner a cualquier potencia. Y entonces, pues sí, el dominio son los reales. Y entonces eso significa que el rango de la función, ¿cuál es? También todos los reales. Sí, También exacto, todos los ¿no? Vamos a reales. llegar a todos los reales, porque tenemos una función de este tipo y entonces como se va a extender tanto a menos infinito como a infinito, pues los vamos a tocar todos en algún punto, ¿no? Si se fijan algunos, pues por ejemplo los vamos a tocar dos o tres veces, pero todos los vamos a tocar. Y ahora vamos a sacar las intersecciones. ¿Cómo saco las intersecciones con el eje X? Cuando X vale cero. Cuando X vale cero. ¿No? Cuando Y vale cero. Cuando Y vale cero. Ajá, exacto. Acuérdense que es al revés. O sea, si quiero sacar las intersecciones con el eje X, entonces me fijo en Y. Y cuando quiero sacar intersecciones con el eje Y, me fijo en X. En este caso, pues me voy a fijar en cuando Y va a valer cero. ¿Por qué? Este es el eje X, ¿no? Si mi función pasa por aquí, aquí es donde intersecta, entonces eso quiere decir que estamos a altura cero. Y si me fijo en las intersecciones con el eje Y que pase por acá, pues quiere decir que estoy en X igual a cero. ¿Sí? Por eso me voy a fijar de esa manera. Y igual a cero. Y ya lo único que tenemos que hacer que es Cero igual a X cúbica menos cero igual a X X cúbico cuadrado menos. menos X cuadrado. Así es, ¿no? Hacer esto y ya resuelvo. No tengo una fórmula para cúbicas, ¿no? O sea, para la cuadrada sí tengo lo que es la fórmula general, pero en este caso es de grado 3. Entonces ahí lo que me va a convenir es este, factorizar una X, porque aquí hay X y aquí también hay X. Como en los tres términos hay, pues puedo factorizar X de todo. Si al primero le quito X, bueno, si ya factorizas a X, ¿qué me va a quedar? X cuadrada menos X menos 6. Esa. X cuadrada menos ¿Para todos X queda menos claro 6. ese paso? ¿Por qué queda así? Sí.
Ok. Sí. Y ya, ahora sí, de aquí tengo dos opciones. Volver a factorizar esto de adentro o aplicar general. Vamos a hacerlo de las dos maneras, ¿no? Si vuelvo a factorizar eso, entonces yo tengo aquí esta x y esto de acá igual a 0. Y entonces yo lo que quiero factorizar es el x cuadrada menos x menos 6. Y entonces acuérdense que para factorizar eso es x más c. Bueno, bx más c. Bx más c. Y entonces yo quiero buscar dos números tales que si yo los multiplico, me den c, este valor. Y si yo los sumo, me den b. Eso es lo que yo estoy buscando. ¿Y en qué valores serían en este caso? Si yo quiero dos valores que si los multiplico, me den menos 6. Y si los sumo, me den menos 1. 3 y ¿Qué menos Menos valores 3 y tendría más tres y aquí? 2. menos Menos 2. 3 y más 2. Menos 3 y más 2, exactamente. X menos 3 y X más 2. Y ya, de aquí yo ya puedo sacar mis X. Como acuérdense que en una multiplicación, siempre, o sea, si yo tengo que dos cosas son iguales a 0, quiere decir que A es 0 o B es 0. Las dos también pueden serlo, pero por lo menos una tiene que ser, ¿no? Y lo mismo si tengo 3, 4, 5 cosas. O sea, por lo menos una de las cosas que están multiplicando tiene que ser igual a 0. Aquí tengo tres cosas multiplicando. Como es igual a 0, pues tiene que pasar que x sea 0 o que x menos 3 sea 0 o que x más 2 sea 0. De la primera opción, pues ya tengo mi valor, x igual a 0, ¿no? De la segunda opción, pues x tendría que ser igual a 3. Y de la tercera opción, x tendría que ser igual a menos 2. Y ya obtuve mis tres valores de x, 0, 3 y menos 2. Si quisieran utilizar fórmula general, pues lo que tendrían que hacer es aquí, se fijan en esas dos cosas que son iguales a 0, ¿no? Cuando participamos, ¿se escucha eco? Un poco, pero no sé por qué. ¿Por qué les molesta ese eco? Un poquito, No se entiende. un Es poquito. que nos No confunde se con entiende. lo que dice. Es que nos confunde con lo que Entonces, dice. o sea, ahorita que yo estoy hablando, ¿escuchan el eco también? No No, dura de solo nosotros cuando cuando hablamos nosotros. participamos. No dura No, de No. solo nosotros cuando cuando hablamos nosotros. participamos. Qué extraño. Ay, a ver, espérenme un segundito, ¿sale? Sí, gracias. Sí, gracias. Ya. Pues no sé si tengan como alguien abierto doble micrófono o algo así. Y que por eso se oiga el eco. Doble micrófono. Que lo tengan abierto como en la computadora y en el teléfono, por ejemplo, y que por eso oigan el eco. Pero es que nos pasa a todos y creo que eso nada más lo tiene uno. Creo que ya no se escucha así. Ya se No, escucha bien. ya no se escucha. Pero es No, que sí se nos escucha. pasa a Se sigue todos. escuchando. Se Creo que escucha eso así. nada más lo tiene uno. Creo que ya no se Y si escucha así. volvemos a Ya se escucha entrar, bien. salimos y entramos. Pues No, sí, sí se sí, sí. escucha. Bueno, la verdad Se yo no sigue oigo Ya nada. no se escuchando. Se escucha Pues si así. cancela, sí se quieren, escucha. pues, sálganse y Y si vuelvan a entrar volvemos a y entrar, a ver si salimos y se quita entramos. eso. Pues,
Ok. Entonces, bueno, hasta ahí, o sea, hasta lo que llevaba de explicación, ¿sí me escucharon bien todos? Sí, sí. Sí, Ok. sí. Bueno, entonces sí vamos a hacer la segunda forma, ¿no? Con fórmula general. Y para eso tenían que fijarse que aquí tenían dos cosas multiplicadas que eran iguales a cero. Y en la primera opción, pues tienen que o x es cero o todo esto es igual a cero. X igual a cero, pues este ya es un valor. Y para resolver esta, pues fórmula general. Entonces, por eso tienen esas dos opciones. O la factorizan o la resuelven con fórmula general. Aquí pues pondrían, ¿no? Menos b más menos b cuadrada, bla, 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 toda la fórmula general. Y al final les saldría lo mismo. X igual a 3 y x igual a menos 2. Cualquiera de las dos opciones, pues está bien. Van a llegar a lo mismo a final de cuentas. Y así es como obtenemos nuestras intersecciones con el eje X. Por lo tanto, las intersecciones con el eje X son, a ver, ¿alguien me puede dictar las tres coordenadas? 0,0, 0,0, Ujú. 0,3, 0,3, No, 3,0. 3,0, 3,0. 3,0, ¿no? Porque X vale 3 y Y vale 0. Y acuérdense que en las coordenadas primero va X y luego Y. Ujú. Y la última, Menos Menos 2,0. menos 0. esa. Ya casi terminamos. Bueno, vamos a sacar con el eje Y. De aquí del procedimiento que acabamos de hacer, ustedes ya pueden decirme una intersección con el eje Y, ¿no? ¿Cuál es esa intersección? 0, 0. 0, 0, ¿no? Porque va a pasar por el origen y pues esa es intersección tanto en el eje X como en el eje Y, ¿no? Nada más vamos a hacer las cuentas para comprobarlo. Si quiero buscar estas intersecciones, entonces ¿en quién me voy a fijar? X igual a 0, ¿no? Ajá, sí, exacto. Que X sea 0. Y ya solamente voy a sustituir ese valor, ¿no? En mi función original. X igual a Que 0, es ¿no? Y igual a 0 al cubo, menos 0 al cuadrado, menos 6 por 0, que es 0. Y ya, ¿no? Y igual a 0. Y por lo tanto, la intersección, pues es justamente el 0, 0, lo que ya habíamos dicho. Y es la única que va a haber. Ujú. Ahora se van a su gráfica. Es 4. Vamos a hacerla hasta acá. 1, 2, 3, 4. Y primero vamos a marcar las intersecciones. Va a pasar por el 0, 0, va a pasar por el 3, 0 y por el menos 2, 0, ¿no? Por ahí va a pasar. Ahora, ¿cómo? O bueno, ¿de qué manera va a cruzar? Porque sabemos que es una S, ¿no? Pero qué tanto va a subir o a bajar en estos intervalos? Me falta el valor de 1, de 2 y de 3. Ah, no, porque lo marqué mal. Espera. 1, 2, 3. Ahí está. Ya está bien, ¿no? Nada más para asegurarse que, o sea, que sí la tracen bien, pues obviamente vamos a sacar estos valores, ¿no? En el menos 1, en el 1 y el 2, ¿qué es lo que hace? Para sacar el de menos 1, pues solamente tendrán que sustituir, ¿no? En y igual a x cúbica, menos x cuadrada, menos 6x, ¿no? Sustituyen ahí, hacen las cuentas y eso les va a dar 4. Luego el 1 les va a dar menos 6 y el 2 les va a dar menos 8. ¿Ya no quieren ver las cuentas de eso? O bueno, la sustitución, o ya queda clarísimo para todos. todo bien, todo bien. Ok. Pues hasta acá. Y
menos 6 y menos 8. Y así pues ya tenemos una idea, ¿no? Porque como es una S, pues va a ser esto. ¿No? Más derechita, pero eso es lo que va a hacer la función. ¿De acuerdo? Y si se fijan, pues si es una S, si se cumple que el dominio son todos los reales, también el rango, y como les había dicho, pues hay valores que vamos a pasar más de una vez, pero no importa, ¿no? Entonces, ¿sí quedó claro para todos cómo se va a graficar? Sí, sí. Ok. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Es una función por índice, ¿no? Oiga, maestra, una pregunta. ¿Qué teníamos que para- sustituir? Oiga, maestra, una pregunta. ¿Qué ¿Qué teníamos teníamos que que sustituir en sustituir? dónde? Ajá, o sea, ¿de dónde salió el menos 1,4? Ajá, o sea, ¿de dónde salió el menos 1,4? Ah, o sea, yo estoy buscando cuánto valía la función en menos 1, 1 y 2, porque esos eran los que me quedaban en medio de las intersecciones. Pero para encontrar estos valores, pues solamente sustituyo acá. O sea, menos 1 al cubo, menos 1 al cuadrado, menos 6 por menos 1. Y eso te va a dar 4. Y luego sustituyes igual el 1 ahí y sustituyes el 2. ¿Quieres que lo escriba? Ah, no, ya entendí. Gracias. Ah, no, ya entendí. Ok. Gracias. ¿A nadie más tiene otra duda? Bueno, entonces ahora sí vamos a hacer esto por intervalos, ¿no? El dominio de esta función también van a ser todos los reales. ¿Por qué? A ver, vamos a fijarnos en los intervalos que nos dieron. El primer intervalo es x menor o igual que 2. 0, 1, 2. Son todos estos de aquí, incluyendo el 2. Y el segundo intervalo es x mayor a 2. Entonces, abierto y hasta acá. Y pues, si se fijan, sí agarro todos los reales, ¿no? Ya tenemos el dominio. En la parte naranja va a haber otra función. X cuadrada menos 1, esa es la función que vamos a tener en el lado amarillo. O sea, y igual a esto. ¿Y qué es esa función que representa? Una parábola Una parábola, ¿no? Que abre hacia dónde. hacia Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. una parábola. ¿Y dónde tiene el vértice? Si quieren, la pasamos a canónica. ¿Cómo Hacia pasamos esa canónica? Hacia arriba. Hacia arriba. pasamos el menos 1. Exacto. Dejamos el cuadrado de un lado y el y más 1 del otro. Y ahora sí ya me pueden decir el vértice, ¿no? ¿Cuál es el vértice de esa parábola? Pasamos el menos 1 en el origen. No. Más uno, ¿no? Bueno, En el origen. No, a ver, primero nos fijamos en X, ¿no? Para sacar la coordenada del vértice en X. más uno, ¿no? X Bueno, cuadrada. ¿Alguien está sumando o restando a X? ¿Sí o no? El vértice está en menos 1. 0 menos 1, sí. Ok. ¿Por qué? Pues por eso, ¿no? Porque al X nadie lo El está vértice sumando ni está en restando. Acuérdense menos que la 1. fórmula de la parábola es X menos H Ok. igual a Y, bueno, 4P por Y menos K. Entonces nos fijamos adentro del cuadrado. ¿Hay alguien que sume o reste a X? No. Entonces ese es 0. Ahí está, mi 0. Y luego me fijo en Y. ¿Alguien lo está sumando o restando? Sí, 1 más 1. Y para ponerlo en el vértice le cambio el signo, menos 1. ¿Sí se acuerdan todos de eso o no? Porque eso ya lo vimos. Bueno, si no lo repasan, ¿eh? Porque o sea, ya a partir de aquí ya vamos a usar estas funciones. Entonces, pues ya las tienen que conocer bien.
O sea, ya nada más de verlas, pues ya tienen que poder decirme este tipo de cosas que, o sea, esto sí se veía, ¿no? Nada más era acordarnos de la fórmula. No había que hacer cuentas ni nada. Entonces sí les voy a encargar que repasen esto, por favor. ¿Sale? Y bueno, ya tenemos parábola que abre hacia arriba y tiene ese su vértice. Ahora nos fijamos en la que va a estar en el lado naranja. Es y igual a 3. ¿Y eso qué es? ¿Qué representa esa ecuación? ¿Una recta? Una recta, ¿con qué pendiente? 0. 0, ¿Una ajá. ¿Y recta? por dónde va a pasar? Por 3. Y de Por 3. el 3. Exacto, ¿no? Entonces va a pasar a altura 3 y va a estar así, acostado. Por 3. Y Y de 3. pues ya nada más vamos a hacer la gráfica. Donde se dividen es en el 2, ¿no? Aquí. 1, 2, 3. 0 menos 1. 1. Ok. Y vamos a hacer nada más las cuentas. Primero de la parábola, ¿no? Ya sabemos que va a pasar por aquí. Eso sí, ya lo sabemos. Pero la parábola, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta 3? ¿No? ¿Hasta qué número va a llegar en el X? O sea, en su dominio. A 2. ¿Hasta 3? A 2, ¿no? Entonces vamos a ver dónde valen 2, pues para saber cuánto A 2. o sea, hasta dónde voy a trazar, ¿no? Vamos a hacer esa cuenta. Si vale 2, pues tengo que sustituir en esta función de amarilla, ¿no? 2 al cuadrado menos 1, 3. ¿Sí? Ah, por eso me habías dicho 3 y habías hecho la cuenta. Sí. Y entonces de este lado se va a ver así, ¿no? Y por lo tanto, por simetría, ustedes ya me pueden decir cuánto vale en menos 2. Vale lo mismo. Menos 3. Van a tener un 3. ¿5? Sí, exactamente, vale lo mismo. ¿Para todos queda claro? ¿Sí, sí queda claro? Ok. Sí. Y entonces así es como se va a ver. Pero aquí lo que es importante es que aquí sí lo marcamos bien. O sea, hasta aquí llega, ya no llega más para allá. Se termina en el 2, pero hacia los negativos se sigue. Ajá, o sea, no llega hasta aquí, sino ya se sigue, se sigue, se sigue, se sigue hasta el infinito. ¿De acuerdo? Porque muchos lo que yo ya les había dicho eso en la clase de recta, pero ahorita que revisé sus tareas, lo que hacían era que agarraban 2 puntos. Ah, pues pasa por aquí, por acá, ahí está mi recta. No, la recta, eso es un segmento de recta. La recta se extiende infinitamente. Ajá. Entonces, aunque encuentren esos 2 puntos, o sea, sí los marcan para poder trazar, pero la recta se extiende, ¿de acuerdo? O sea, a menos que tenga alguna, no sé, que estemos hablando, por ejemplo, de precio, que X representa el precio, y entonces, pues ahí sí, ¿no? No tenemos precios negativos. Entonces, bueno, a partir de aquí, pero se va a seguir infinitamente, ¿sí? O sea, se tienen que fijar el contexto del problema, pero en general las rectas se siguen, ¿de acuerdo? No nada más es un cachito. Y lo mismo aquí. Para este lado, como no se acaba, entonces se sigue. Y para el lado derecho se acaba en 2. Ahí sí marcamos que se termina. ¿Sí quedó claro esa diferencia? Sí. Ok. Y después la naranja, pues nada más es una, ya dijimos, ¿no? Que es una recta que está acostada que pasa por el 3. Y hay que fijarnos nada más en el intervalo. Como es abierto porque es mayor a 2, entonces ponemos la bola abierta y de ahí se sigue. Esa igual se sigue hasta el infinito. 3, 3, 3, 3, 3 para siempre. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro cómo se van a graficar estas funciones y cómo, de preferencia cuando lo hagan en la tarea, pues así con colores y para que marquen bien las bolas abiertas y las bolas cerradas? ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Sí. Ok. Sí. Bueno,
El siguiente ejemplo es este. Aquí, ¿cuántos intervalos tenemos? 3. 3. 3. 1 y 4. El primer intervalo, ¿de dónde a dónde lo marco? De 0 a 1. Ok. De 0 a 1. De 0 a 1. ¿De qué lado es abierto y de qué lado es cerrado? Del lado del 0 es abierto. Del lado del 1 es abierto. No. Nadie del 1. Es cerrado. Del 1 es abierto porque tenemos... Ajá, Es cerrado. en el cerrado. Ajá. Ajá, o sea, cuando tenemos el menor estricto, quiere decir que no lo toco. Entonces, pues abierto porque no estoy llegando. Y como en el otro sí tenemos un igual, sí lo estoy tocando y entonces es una bolita rellena. ¿Sí? O sea, acuérdense en eso. O sea, que si la relleno, pues lo estoy agarrando. Y si la dejo abierta, pues no lo estoy tocando, ¿no? Después, el segundo intervalo, de dónde a dónde lo marco y en dónde es abierto y en dónde va cerrado. De 1 a 4 y el 1 es De cerrado. 1 a 4 y el 1 es cerrado. Exacto. 4 abierto. Ahí está. Y el tercer intervalo, De 4 al infinito. De exacto. 4 al Y en infinito. 4, ¿cómo es? Cerrado. Exactamente. Cerrado. Bolita rellena y hasta infinito. Y entonces, ¿cuál es el dominio de mi función? Todos los reales. Los reales. Todos los reales. Los Los reales. reales positivos y ¿quién más? Y el 0. Y el Y infinito. el cero. Exacto. Y el 0. Ah, y el Y infinito. el Reales cero. positivos y cero. Ay. Porque acuérdense que los positivos son los mayores que cero. Entonces, si nada más digo reales positivos, solamente voy a agarrar mayores que cero y pues no, también el cero lo estoy agarrando. Entonces, esa es una manera de ponerlo. O la otra es cerrado, porque sí lo agarro de cero hasta infinito. Cualquiera de las dos significa lo mismo. Y ahora vamos a analizar. En el intervalo amarillo, mi función Una recta. una recta creciente decreciente. Creciente. Creciente, ¿no? ¿Y por dónde pasa? ¿Cuál es su ordenada al origen? Y. Y. ¿No? Acuérdense que la fórmula es y Por igual a cero. mx más b. Por 0. Exacto. Es como si tuviéramos aquí un más cero, ¿no? Entonces quiere decir que por dónde va a pasar. En y, ¿por dónde va a pasar? Por el 0. En el origen. Exacto. Por Entonces el pasa 0. por aquí En el y es origen. creciente. ¿De acuerdo? Después, la que sigue. Y igual a... Ah, no, es naranja. A 2 entre x. ¿Cómo quedamos que eran esas funciones? ¿Cómo se veían? Eran como Cs, ¿no? Eran Como como Cs, Cs, ¿no? ajá. Y vamos a fijarnos por dónde no va a pasar. Nos tenemos que fijar en el dominio, ¿no? Quiere decir que qué cosa no puede ser cero cuando tenemos una división. X no puede ser 2. X no puede X ser no puede 2. ser 2. No Cero. puede ser cero. Puede No ser puede cero. ser 0. No Cero. puede ser cero. Ajá. O sea, yo me tengo Puede que ser fijar cero. en lo de abajo. ¿Quién está abajo? Está X. Y entonces X es igual a 0 cuando, pues X es igual a 0, ¿no? Ya no tengo que hacer cuentas. Y entonces este es el único punto por donde no puede pasar. ¿Y dónde X es igual a 0? Pues aquí, ¿no? En el eje Y. Entonces por ahí no va a pasar y ya sé que se va a ver así. Esas dos es. ¿De acuerdo? Porque nunca va a pasar por ahí y tampoco va a pasar por acá. Entonces así se va a ver. Y después el último. Y igual a 3. Pues eso está fácil, ¿no? Ya me dijeron que es una recta acostada que pasa a altura 3. ¿De acuerdo? ¿Y para qué hicimos ese análisis? Pues para que sepan cómo trazar. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. Para que sepan qué formas va a tener su
su gráfica. En el intervalo amarillo, que es de 0 a 1, yo sé que es una recta, ¿no? Y nada más necesito saber cuánto vale en las orillas, ¿no? Cuánto vale en el 0 y cuánto vale en el 1, que es donde empieza y donde termina mi intervalo. En 0, ¿cuánto vale mi función y igual a 2x, 0. que es la amarilla? 0. Y en 1, 2. 2. Y entonces 2. ya sé que va a ir del 0, 0 al... no. Es hasta el 1, ¿no? En el 1 va a valer 2. Y ya nada más me fijo. En el 0 sí es cerrado. En el 1 es abierto. Entonces aquí pongo bola abierta y 1, porque es una recta. Ya acabé con la amarilla. Después la naranja. Lo mismo. Me fijo cuánto vale en las orillas de su intervalo. La naranja, el intervalo va de 1 a 4. Entonces evalúo 1 y 4. ¿Cuánto vale en el 1? 2. Y en el 2. otro, 0.5. 0.5. un medio. ¿Sí lo ven todos? No, profe, ¿de dónde salió eso? No, profe, ¿de dónde salió eso? Ahorita ya estoy en la... Bueno, ¿sí viste de dónde saqué el 1 y el 4? Sí, ese sí. Sí, ese Ok. sí. Y entonces, como estoy en la naranja, pues voy a evaluar. Mi función naranja es esta, y igual a 2 entre x. Cuando x vale 1, pues ya va a valer 2 entre 1, que es 2. Y cuando vale 4, va a valer 2 entre 4, que es un medio, que es 0.5. Y ya saqué los dos valores que me faltaban. ¿Ya quedó? Sí, gracias. Sí, gracias. ¿Sí? Ok, entonces en el 1 vale 2, que es aquí. Y después en el 4 Sí, vale gracias. un medio. Y me fijo en el Sí, intervalo. gracias. Aquí es bola cerrada, aquí es bola abierta, y entonces lo mismo acá en los puntos. Abierto, cerrado, y no es una recta, ¿no? Ya vimos que de este lado es una curvita. Entonces, curveadito. Para eso hicimos ese análisis, para saber cómo la voy a trazar, ¿sí? Y después la última. La última, pues ya no tengo que hacer ninguna cuenta, ¿no? Ya sé que la rosa solamente es una recta y es derechita, ¿no? Y ya nada más me fijo en el 4. El 4 es cerrado, cerrado. Y entonces, a partir del 4 vale 3, cerrado, y me sigo hasta el infinito. ¿Sí quedó claro cómo se va a trazar? Sí. ¿Para todos quedó clarísimo eso? No hay Sí. ninguna duda de cómo sacar los puntos, cómo saber si es cerrado, si es abierto, Sí. los intervalos, etcétera, etcétera. Bueno, Sí, y pues, ya. Bueno, nada más, lo vamos a ver después, pero ¿qué me pueden decir? A ver, de esta función que trazamos aquí, que es también por intervalos, a diferencia de esta, ¿qué pueden ver? Que no todos los puntos se tocan. Que no todos los puntos se tocan, sí también, pero en términos Que no todos los puntos se tocan. de que se vea seguida la función. ¿La de arriba está seguida? O sea, aunque sean de diferentes colores, ¿está seguida? sí. Sí, ¿Y la de abajo? también. ¿Sí está seguida? No. No. No, Está aquí tiene un separada. brinco, ¿no? Exacto, Es un está como brinco. rota, ¿no? También. Entonces, eso es muy importante.
¿De acuerdo? No. No. Vamos a ver después en el siguiente Está tema. separada. A ver, denme un Ah, es un segundito, ¿sale? brinco. Ya, gracias. Bueno, y si ya no quedan dudas de gráficas, podemos ver problemas de aplicación. El primero dice, un estudio de eficiencia en el turno de la mañana de una fábrica determinada indica que el trabajador promedio, si llega a las 8 de la mañana, va a haber ensamblado este número de televisores. Y Cisoa nos pregunta cuántos televisores habrá ensamblado a las 10 de la mañana. ¿Cómo voy a sacar ese valor? Sustituyendo. ¿Sustituyendo qué? Sustituyendo el total de horas que ha estado dentro de la fábrica. Ok, ¿y cuántas El horas total ha de horas estado que en ha la estado fábrica ese dentro de la trabajador? A 10 le restamos 8, pues 2 horas. Exactamente. A 10 le restamos 8, ¿Todos pues ven 2 que horas. X en este caso va a valer 2? ¿Sí lo ven? Sí, sí. Sí, Ok. Sí, sí. sí. Y pues eso es lo único que voy a hacer, ¿no? Esa cuenta. Y ya no lo voy a sustituir, pero eso les va a dar 46. ¿Ok? Y entonces, por lo tanto, habrá ensamblado 46 televisores. ¿Sí? Después, pero se les voy a decir otra vez, que sí me pongan la conclusión con unidades. ¿Por qué? Porque no nada más es que sepan hacer la cuenta, sino que sepan interpretar el resultado. Si no me ponen la conclusión, pues yo no sé si sí lo supieron interpretar, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, pues sí es necesario que me pongan, bueno, por lo tanto, pues esto significa tal cosa. ¿Sí? Por favor, no se les vaya a olvidar. Después, inciso B. ¿Cuántos va a haber ensamblado entre las 9 y las 10 de la mañana? ¿Eso cómo lo voy a calcular? Pues se saca el resultado de las 2 horas y después el de 1 hora y se resta el... pues se saca el resultado de las 2 horas y después el de 1 hora y Exacto. se resta el... ¿Sí lo ven todos? ¿Por qué va a ser f de 2 menos f de 1? ¿O quieren que lo explique? Serían como 2 puntos, ¿no? O sea, el punto 2 son las puntos, ¿no? O sea, 9. El punto 2 son las 10. Ajá. 9. Sí, o sea, es lo que hay en la diferencia, ¿no? Porque 0, pues es a las 8 de la mañana. 1 es a las 9 de la mañana. Y 2 a las 10 de la mañana. Y si yo quiero saber cuánto ensambló aquí, pues es f de 2 menos f de 1. Es lo que habíamos visto, ¿no? En uno de los problemas anteriores. También eso, muchos se confundieron en un problema que hablaba de tiempo. Acuérdense que 0 siempre corresponde al tiempo donde empezamos a contar. Ajá. O sea, aunque diga hace 2 meses, pues no podemos tener menos 2. O sea, el tiempo no es negativo. Entonces, hace 2 meses y es donde ahí se empezó a contar, pues hace 2 meses correspondería al 0. ¿Sale? Tiempos siempre son positivos. Y también pues empieza a contar en el 0, no en el 1, porque también muchos ponían que enero era 1 o 2, no sé por qué. Y no, pues enero no es 1 y 2, enero es el 0, es desde donde empezamos. ¿Sí queda claro eso de los tiempos? Sí, sí. Ok. Sí, sí. Bueno, f de 2 ya vimos que es 46 y f de 1, si hacen las cuentas, pues les va a dar 20. La resta, pues 26. Y por lo tanto,
habrá ensamblado 26. ¿Quieren ver la sustitución de eso o queda claro? Yo sí quiero ver la sustitución más. Yo sí quiero ver la sustitución más. Por favor. La voy a poner abajo. F de 2, pues sería evaluar el 2, ¿no? Ya vimos que nuestra función era esta de aquí arriba. Entonces es menos 2 al cubo más 6 por 2 al cuadrado más 15 por 2. Eso es f de 2. Menos f de 1. Sustituir 1 ahí. Menos 1 al cubo más al cuadrado más 1. Y ya nada más sería hacer las cuentas. ¿Quieres que hagamos las cuentas? No, no, no. Así está bien, gracias. No más quería ver. Ok. Gracias. Sí. No, no, no. Así está bien, gracias. No más quería ver. Y listo. Gracias. ¿Dudas de este problema? Creo que está, pues está sencillo, ¿no? No. Ok. No. Siguiente. Se estima que dentro de T años, la población de cierta comunidad va a ser dada por esta, en miles. Y después, el primer inciso nos pide la población dentro de 9 años. También hay otra nota con respecto a las unidades. Acuérdense de lo que les dije, o sea, ustedes pueden agarrar la unidad que ustedes quieran, siempre y cuando todo esté en las mismas unidades. O sea, en el problema donde les daban en pesos y en centavos, pues no pueden decir 300 más un centavo. Y después, como se les olvidaba que eso era centavo, pues me decían que al final eran 301 pesos. Y pues no, ¿no? Porque estos son pesos, estos son centavos, y eso no es 301 pesos. Entonces, si los pasaban todo a centavos, todo a centavos. Si lo pasaban todo a pesos, todas las unidades se vuelven pesos, ¿de acuerdo? Pero tienen que hacer las conversiones correspondientes. Igual aquí, pues si está en miles y tuviéramos otra unidad, no sé, qué nos dijeran. Y además también tengo 10,000 pobladores y entonces no sería que PDT fuera igual a 10,000, sino que PDT es igual a 10. ¿Por qué? Porque como está dada en miles, entonces si yo digo que PDT es igual a 10, estoy diciendo que hay 10,000 personas. Si digo que es igual a, ¿sí queda claro eso también? Entonces, el resultado de este ejemplo ¿El resultado de este ejemplo cómo? entonces, el resultado de este ejemplo Se multiplica. Se multiplica por 1000. ¿Se divide o se multiplica entre 1000? Si te dijeran cientos, pues lo multiplicas por 100. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Ok. Y en, Sí, bueno, muchas ¿y en gracias. cómo vamos a calcular el inciso A? Sustituyendo 9. Porque como ahí Sustituyendo si 9. T está dado en años, entonces dentro de 9 años, pues T va a ser igual a 9. Y ya, nada más sustituyo. P de 9, 20 menos 6 entre 9 más 1. ¿No? Y hacen cuentas. Y 19.4. Y entonces, ¿qué voy a escribir en mi conclusión? Por lo tanto, la población será de ¿cuántos habitantes? 19.400. Exacto, de 19,400 habitantes. O la opción número 2 es poner 19.4 miles de habitantes. ¿Sí? Cualquiera de las dos está bien y es correcta. ¿Sí queda claro cómo interpretar? Por eso les digo que es importante que me pongan la interpretación para que yo sepa si entendieron del todo el problema o no. ¿Sí? Ahora, inciso B. ¿Cuánto aumenta la población en el 9º año? Se parece mucho al inciso A, B del anterior, ¿de acuerdo? Entonces, ese lo van a hacer ustedes solitos en 5 minutos. ¿Sale?
¿Ya terminaron? No, aún no. No, aún no. Damos otro par de minutos. ¿Ya quedó ahora sí? Yo ya acabé. Yo ya acabé. Los demás, o bueno, ¿hay alguien más bien que no haya terminado? No, igual ya acabé. No, igual ya Ok. acabé. ¿Y entonces cuánto les dio? Bueno, a mí me dio. Bueno, a mí me dio 5,400. 2,400. No, 5,400. Alguien le dio 5,400. ¿Alguien le dio otro A mí me dio resultado? 540. ¿No? ¿A todos les dio eso? A mí me dio. A mí me dio. ¿Cuánto te dio? ¿No? Bueno, vamos a revisar entonces cómo lo resolvieron, qué se tenía que hacer. Sacar los 10 años y restarle 9 para saber cuánto dura el periodo, cuánto creció. Sacar los 10 años y restarle 9 para saber cuánto dura el periodo, cuánto creció el periodo. Ok. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Y, o sea, esto marca el crecimiento del primer año, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno. El crecimiento del noveno año es esto. Ajá. ¿Sí? ¿Sí lo ves? ¿Por qué? Si tú haces 10 menos 9, estás haciendo el 10º año. ¿Sí lo ven todos? O sea, porque 0 es donde empieza a contar el tiempo. Y entonces 1 es el primer año. Todo lo que creció la población en este pedazo, pues es lo que creció en el primer año, ¿no? Todo lo que creció en este pedazo es en el segundo año y así, etc. Entonces, esto es lo que creció en el nuevo año. ¿Sí?
Y por eso es que es P de 9 menos P de 8. ¿Hasta ahí todos bien claro por qué se tiene que hacer esa resta? Sí, sí. Ok. Y por eso Sí, sí. en el inciso A se les pide el de 9 para que ya nada más hagan una sola cuenta, ¿no? Vamos a calcular. P de 8 es 20 menos 0,8 más, ¿no? Y esto les da 58 tercios, que es 0, no, quién sabe, pero son 58 tercios, es como, no, como 18 más o menos, ¿no? El cachito. Pero bueno, eso es lo que les da. Y ya después si hacen la cuenta, el P de 9 menos P de 8, P de 9 ya lo habíamos calculado, era 19.4 menos 58 tercios. Lo meten en la calculadora y esto les va a dar 0.067. Esto es lo que vale la función. Ahora, ¿cómo lo voy a interpretar? Por lo tanto, en el 9º año, la población aumentó en ¿cuántas personas? En 67 personas. Exacto, ¿no? Porque como está dado en 67 miles, personas. si lo queremos poner como personas, tenemos que multiplicarlo por 1000, ¿no? Que fue lo que hicimos acá arriba. Lo multiplicábamos por 1000 o tal cual el valor y decíamos miles de habitantes. Y entonces es lo mismo. Si lo multiplico por 1000 es 67 habitantes. O digo 0.067 miles de habitantes. ¿Sí? ¿Sí queda claro para todos cómo se resolvía, cómo se interpreta? Sí, sí. Ok. Sí. Entonces tienen que tener cuidado con eso, ¿no? O sea, si no lo ven muy claro, ¿qué restar? Pues así como aquí, ¿no? Hagan su tablita y vean qué es lo que tienen que restar. Y después en el último inciso nos pregunta, ¿qué le pasa a P de T cuando T se incrementa cada vez más? Y entonces para interpretar eso, pues vamos a hacer la gráfica. Nuestra función, la voy a escribir aquí, es 20 menos 6 entre T más 1. ¿De qué forma se va a ver esta función en general? ¿Una recta? No. ¿Dónde está la T? ¿Una recta? ¿Una S? Está dividiendo. ¿Una S? Si se fijan, está dividiendo, ¿no? Entonces, yo sé que es una función donde T está dividiendo. Y después me fijo en el signo. ¿Qué signo tiene? ¿Negativo o positivo? Negativo. Negativo, ¿no? Y habíamos dicho que un 1 entre X, o sea, más o menos esas funciones se van a ver así, ¿no? 2es. Pero la negativa, pues se va a ver al revés, así y asá. ¿Sí? Volteaditas. Y entonces esta es una que está dividiendo, aunque tenga cosas sumando y restando. Nada más me voy a fijar en la forma general. Está dividiendo la variable y además es negativa. Lo que quiere decir que se va a ver así. ¿Sí? Puede estar recorrida, ¿no? Ya sea que esté así más arriba o que esté más abajo, pero se van a ver así como 2es, ¿de acuerdo? Y en esa orientación. ¿Sí queda claro cómo saber cómo es que se va a ver? Sí, sí, se ve claro. ¿Para todos? ¿Quedó claro o no? Sí, sí, Ok. se ve claro. Y ahora me voy a fijar, ¿no? Bueno, primero me fijo en el dominio, ¿no? Para sacar el dominio, nada más para ver que no me vaya a estorbar eso,
¿En qué me tengo que fijar? ¿En qué me tengo que fijar? Que no de cero. Que no de cero, ¿qué cosa? Que no de cero. ¿Qué cosa no puede ser igual a cero? T más 1 no puede ser 0. T más 1 no puede ser 0. Exacto, T más 1 en 20 lo voy a ignorar porque da igual, ¿no? O sea, yo a cualquier número le puedo sumar 20. Al número que ustedes me den, pues le sumamos 20. Entonces ese no estorba, no importa. A mí es esta división, porque esa sí me puede dar problemas si divido entre 0. Y entonces me voy a fijar que el T más 1 nunca sea 0. ¿Y cuándo se va a hacer 0? Cuando T sea igual a ¿quién? ¿A menos 1? Menos Menos 1. Ujú. Y entonces este es el único Menos valor. uno. Menos Menos 1. uno. Son los reales menos el menos 1. Pero el menos 1, ¿me importa para este problema o no me importa? No, Que T porque el sea igual a tiempo menos no 1. puede ser negativo. Exacto, No, como porque el son tiempo años, no puede ser negativo. como es tiempo, da igual, ¿no? Entonces no me va a importar. Para mi gráfica me va a quedar bien. Porque yo nada más me voy a fijar a partir del 0, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. T, que está dado en años. Y aquí tengo P de T, que está dado en miles. ¿Cierto? Y ahora yo sé que como no puede pasar por el 1, por el menos 1, y entonces yo ya sé qué forma va a tener más o menos. Aquí está, este es el menos 1, y entonces por aquí no puede pasar. Lo que quiere decir que se va a ver así y así. ¿De acuerdo? No sé qué tan abierta o qué tan curveadita, pero así es como se va a ver. Ahí es en donde va a estar la división de las dos Cs. ¿De acuerdo? Y eso quiere decir que en el primer cuadrante, pues se va a ver de esta manera, ¿no? No sé qué tanto, pero así se va a ver como ese cachito que me quedó aquí. ¿Sí queda claro para todos eso? Sí, Ok. Para eso nos sirve sí. sacar el dominio, para ver cómo se va a ver mi función. Y ya lo único que hago, pues es evaluar, ¿no? T, P de T. Si T vale 0, ¿cuánto va a valer mi función? 20 menos 6 entre 1, o sea, 14. ¿Están de acuerdo? Sí. Ya también habíamos calculado el valor de 8, ¿no? 58 tercios. Y para 9 también ya habíamos calculado el valor, 19.4. Aquí está. 19.4. O sea, si aquí está el 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bueno, vamos a hacer los más chiquitos para que quepan, ¿no? Ahí está. Y entonces en 0 estoy parada aquí, en el 14. Y después en el 9, 19.4, o sea, como por acá. Y ya. Yo sé que se ve así, de esta manera, ¿sí? Porque no es lo mismo trazarla así que trazarla así, por ejemplo, ¿no? O que trazarla como una recta. Por eso me tengo que fijar cómo es mi función para ver si va a ser cóncava, convexa, o si es una recta, o si tiene S o como sea, ¿no? Por eso tengo que fijarme qué tipo de funciones. ¿Sí quedó claro cómo la graficamos? Sí. Sí. Ok. Y entonces de ver mi función, ¿qué le pasa cuando t se incrementa cada vez más? O sea, conforme t va creciendo, ¿qué hace mi función?
Aumenta la población. Aumenta. Aumenta la población. Aumenta. ¿Y cómo va a aumentar mucho o poquito? Porque vean aquí, o sea, creció, ¿no? Y luego ya después, pues ya no crece tanto, ¿no? Sí, empieza a crecer menos. Sí, empieza a crecer Ajá. menos. Entonces sí crece, pero ya no crece tanto, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, P de T aumenta también. Y para eso nos sirven las gráficas, para no tener que hacer las cuentas, ¿no? Simplemente graficamos y ya sabemos qué es lo que va a pasar. ¿Alguna duda de este ejercicio? No, maestra. No, Ninguna duda. maestra. Ninguna duda. Siguiente ejemplo. Dice que es un programa de vacunación y que los funcionarios de salud encontraron que el costo de vacunar a X% de la población es aproximadamente esta función y está dada en millones de dólares. ¿Okay? Para empezar, ahí vamos a interpretar eso. De lo que ya leímos, quiere decir que f de x, ¿qué representa? El precio de vacunación. El costo. El precio de vacunación. El costo. Sí, el costo de vacunación. Muy bien. X, ¿qué representa? La población. El porcentaje de La población. El porcentaje, eso es muy importante. Porcentaje, o bueno, vamos a escribirlo con letra mejor. Porcentaje de la población. Uh-huh. Y entonces, si yo pongo que f de 10 es igual a 15, ¿qué significa en palabras esto? 15% de la población. 15% de la población. 15 millones de dólares. 15 millones Exacto. de dólares. 15 millones de dólares me cuesta ¿qué cosa? ¿Vacunar el 10% de población? 15% de la población. ¿Vacunar el 10% de población? Vacunar al 10% cuesta 15 millones de dólares. Muy bien. Ya que entendimos la función, ahora ya podemos hacer el ejercicio. Mi función, ¿qué forma tiene? Es una que... Bueno, tiene asíntota, es una C, pues. Bueno, tiene asíntota, es una Ajá, C. porque es una división, ¿no? Entonces, para calcular el dominio, ¿yo en qué me tengo que fijar? Que 200 menos X no da igual a 0. Que 200 menos X no da igual a 0. Me tengo que fijar cuándo esto es 0 para quitar ese punto, ¿no? Y cuándo esto va a ser 0. Cuando X es ¿quién? Cuando X sea 2. Cuando 200, X sea 2. exactamente. Y entonces, por lo tanto, el dominio de mi función son los reales menos el 200, ¿no? Y en términos de intervalos, ¿cómo escribo eso? Menos infinito, coma 200. Menos infinito, coma 200. Paréntesis o corchete. Paréntesis. Exacto. Paréntesis. ¿Y qué más? Unión, 200, coma infinito. Unión, exacto. 200, coma infinito. ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda de cómo llegamos a esto? ¿De cómo escribirlo, de sacarlo, de lo que sea? No. Ok. Entonces, ese es el dominio de mi función. Los valores que tienen sentido matemáticamente para mi función. Ahora vean el inciso B. ¿Para qué valores de X tiene F una interpretación práctica en este contexto?
Yo ya sé que cualquier valor que no sea 200 yo lo puedo evaluar y me va a dar algo. Pero eso es matemáticamente. Ahora, en mi interpretación práctica, ¿cuáles valores de X son los que me van a interesar? De acuerdo a mi contexto del problema. Del 0 al 100, porque es el porcentaje. Del 0 al 100, Exactamente. porque es el Exacto. porcentaje. ¿Sí lo ven todos? Sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Exacto. Entonces, 0 al 100, porque X representa un porcentaje. Y pues los porcentajes solamente se miden de 0% a 100%, ¿no? Ahí está. Otra manera de escribir esto es 0 menor o igual que X menor o igual que 100. ¿Sí, no? Para todos queda claro que cualquiera de esas dos formas de escribirlo es correcta y es la misma. Ahora, inciso C. ¿Cuál fue el costo de vacunar al primer 50% de la población? Eso lo van a calcular ustedes, ¿de acuerdo? Tienen 5 minutos. ¿Puedes subir tantito para ver la encuesta? ¿Puedes subir tantito para ver la Se las pongo encuesta? aquí. Ya. Sí, ya. ¿Todos ya terminaron? Sí, ya. Sí, ¿O hay alguien que no haya terminado? sí. ¿Cuánto les dio? ¿50? 50 ¿50? millones de dólares. 50 millones 50 de dólares. millones. 50 millones de dólares. Exacto. ¿Alguien le dio otra cosa diferente? ¿Quieren que revisemos No, el procedimiento? no. No, no. ¿No? Bueno, entonces puedo pasar al siguiente inciso. Nadie quiere ver las cuentas ni cómo se hizo ni nada. No. Ok. No. Ahora, inciso D. ¿Cuál es el costo de vacunar al segundo 50% de la población? Ese, ¿cómo lo van a hacer? Con 2 puntos. Con 2 puntos. Con 2 puntos. Ajá, ¿cuáles 2 puntos? F de Sería 100 100 menos F y de 50. 100 100% menos F y de 50. 50. Exacto. 100 menos 50. Muy bien. ¿Todos ven por qué correspondería a este resultado? Sí, sí. Muy bien.
100, bueno, ya lo voy a hacer, les voy a decir, ¿no? 100 les va a dar 150 y el de 50, pues 50 ya me dijeron, pues esos son 100. Y por lo tanto, el costo van a ser 100 ¿qué? Millones. 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 Dólares. Millones. Millones de dólares. Muy bien. Y por último, ¿qué porcentaje de la población se habrá vacunado después de haber invertido 37.5 millones de dólares? ¿Eso cómo se va a calcular? Despejando X. Despejando X. Sustituyendo Ujú. en f de X, Y- ¿no? Sustituyendo en f de X, ¿no? Ajá, pero entonces, este 37.5, ¿quién va a ser? Que, F bueno, de X. que, F bueno, de X. Ajá, Y o f de x, que es lo mismo, van a ser 37.5, ¿no? Y lo igual a mi función, que son 150x menos 200 menos x. ¿Lo quieren hacer ustedes o lo hacemos juntos? Juntos. Nosotros, bueno. Juntos. Nosotros, bueno. Bueno, a ver, como si lo quieren hacer ustedes, bueno, está bien. Entonces, ¿les parece si les doy 5 minutos y revisamos el procedimiento cuando termine? ¿Sale? sí. Sí. Ok. ¿Ya terminaron? Yo ya. ¿Alguien que no haya terminado? ¿No? Ok, vamos a revisar entonces el procedimiento. Bueno, ¿cuánto les dio? 40. 40. 40%. ¿Alguien le dio otra cosa? ¿No? Para los que lo querían revisar, pues vamos a hacerlo. Lo primero que hay que hacer es ese, pues lo paso del otro lado, ¿no? Si como está dividiendo, pasa multiplicando. ¿Para qué vamos a hacer eso? Ahora sí ya, X está arriba, X está arriba. Ya puedo hacer cuentas, este por este por este. Les va a dar 7500 menos 37.5x igual a 150x.
Ahora pasamos todas las X de un solo lado. 150 más 37.5. Sumamos las X y despejamos. 7500 entre 187.5 y esto es 40. Y ahí está la interpretación. Por lo tanto, el 40% se habrá vacunado. ¿Alguna duda del problema o de este inciso? Yo del pasado, maestra. ¿Qué Yo del duda te pasado, quedó? maestra. Ese, o sea, cuando dice, ¿cuál fue o sea, cuando dice, ¿cuál fue el costo de vacunar al segundo 50% de la población? O sea, ¿por qué no sería lo mismo que el inciso? O sea, ¿por qué no sería lo mismo que, o sea, digo, siguen siendo 50% anterior? O sea, digo, siguen siendo 50%. Sí, pero tienes que recordar que tu función no es ni constante ni una recta, ¿no? O sea, ve tu función cómo es. Entonces, si fuera una recta, pues tal vez te va a dar lo mismo. O si fuera constante, ¿no? Si tu recta es constante, no sé, que valiera siempre 10 millones, pues sí, ¿no? Te va a dar igual. Pero pues tu función no es. Y pues si lo piensas en términos prácticos, pues puede ser que, pues como ahorita, ¿no? O sea, que las primeras vacunas que compraste eran Pfizer, pero ya se acabaron las Pfizer. Entonces ahora tuviste que comprar pues otro tipo de vacunas, ¿no? O sea, como ya pasó el tiempo, pues no te va a costar lo mismo. Es por eso. O sea, aunque sea el mismo número de personas, como tu función se mueve diferente, entonces no te va a costar lo mismo. Ok, vaya, te digo, muchas gracias, maestra. Ok, vaya, ¿Alguna te otra digo, muchas pregunta? gracias, maestra. Ok. Bueno, si no hay dudas, el siguiente ejemplo es este. Es una industria y nos dice que el costo total de fabricar Q unidades es esta función C de Q y es un proceso diario. En un día de trabajo típico se fabrican 25 T unidades durante las primeras T horas de un turno de producción. Y entonces, antes de leer el inciso A, vamos a interpretar qué es lo que nos están diciendo. A mí me están diciendo que C de Q, ¿qué es? ¿El costo? Ajá. ¿El costo? Total correspondiente a Q unidades, ¿cierto? Y después, ¿quién es Q de T? Son las unidades fabricadas. ¿Cuándo? Son las unidades fabricadas. Cada T horas. No, no cada T horas, durante las primeras T horas, porque cada T horas significa, Cada T horas. por ejemplo, si Q de 2 fuera igual a 10, quiere decir que cada 2 horas vas a fabricar 10 unidades, pero eso no es lo que significa. Esta función dice que en las 2 primeras horas del turno vas a haber fabricado 10 unidades. Después, a las 4 primeras horas, quién sabe, pero en las 2 primeras horas vas a haber fabricado 10. Okay, Entonces sí. es diferente, ¿sí? Sí. Unidades fabricadas en las primeras T horas Okay, sí. del turno, Sí. ¿de acuerdo? Y nos piden expresar el costo de fabricación total como una función de T. ¿Qué significa expresar el costo de fabricación total? ¿Eso cómo lo interpreto en términos de funciones? De las dos funciones dadas, hay que hacer una nueva función. Exactamente. ¿Y cómo se va a llamar mi nueva función? De las dos funciones dadas, hay que hacer una nueva función. Costo de fabricación. CDT. Exacto. Exactamente, costo de fabricación total. Costo de fabricación. En términos del CDT. tiempo. Esa es mi nueva función que yo quiero. Y como tenemos que hacer una nueva función, eso quiere decir que tenemos que hacer una
¿Qué tipo de operación? Tengo que sumarlas, tengo que multiplicarlas, tengo que restarlas. ¿Qué tengo que hacer con estas dos funciones que me dieron? ¿Una composición? Una composición, exactamente. Y tengo que hacer ¿Una esta composición? composición o tengo que hacer esta composición. ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. La de arriba. La de arriba, muy bien. ¿Para todos queda claro La por de qué arriba. tengo que La hacer de la de arriba. arriba o lo explicamos? Todo bien. Ok. Todo bien. La de arriba, entonces es esta afuera, Q adentro. Eso es lo que tengo que hacer, ¿cierto? C, D, Q. ¿Y quién era Q? ¿Qué tengo que poner adentro del paréntesis? 25t al cuadrado. ¿Al cuadrado? 25t al cuadrado. No, así O solito. solo A la así 1. solito, ¿no? Porque es lo que vale No, Q. así Q solito. es 25t. A la 1. Entonces ya, la sustituí. Esto es esto. Y ahora sí, ya voy a aplicar la función C, que es esta de aquí arriba. Entonces, en donde yo vea Q, voy a poner esto. Dice Q cuadrada. Ah, bueno. 25t al cuadrado. Más Q. 25t más 900. ¿Sí? Digo, si ustedes ya lo ven, o sea, cómo hacer esto en un solo paso, lo pueden hacer en la tarea. Pero si no, pues no importa, hagan así paso por pasito y las sustituciones una por una. Y eso quiere decir que al final de esta función me queda como 25 al cuadrado, pues son 625 t cuadrada más 25t más 900. Y ahí está. Costo en términos del tiempo. ¿Sí quedó claro? Sí. Ok. Sí. Inciso B. ¿Cuánto se habrá gastado en producción al cabo de la tercera hora? ¿Cómo voy a calcular eso? Igual a 3. Exacto. ¿Y en dónde la voy a Igual a 3. sustituir? Como yo quiero sacar, pues cuánto he gastado en producción, yo lo que quiero sacar es mi costo, ¿no? Entonces ahí es donde lo voy a sustituir. C de 3. 625 más 25 por 3 más 900. Y si hacen cuentas, 6,600. Y entonces, por lo tanto, se habrán gastado 6,600, ¿qué? Dólares. Dólares, ¿no? Exactamente, Dólares. aquí dice. 6,600 dólares. Listo. ¿Dudas del inciso B? No. Muy bien. No. Y por último, nos pregunta cuándo va a llegar a 11,000 dólares el total de la fabricación. Y que 11,000 sea el costo total de fabricación, ¿qué significa? Y es igual a 11,000. Y es igual a 11,000. Exacto, Y es igual a 11,000. Y en este caso, ¿quién es Y? CDT. CDT. Exactamente. O sea, que CDT es igual a 11,000. Y lo único que tengo que hacer es sustituir en mi función, ¿no? 11,000, que es CDT, y eso era 625t cuadrada más 25t más 900.
Y ustedes tienen 5 minutos para resolver eso y decirme cuánto vale T. ¿De acuerdo? Profe, ¿y no se pueden sumar Profe, ¿y no se T? pueden sumar las T? ¿No se pueden sumar las T's? No, porque esta es T cuadrada y esta es T solita. Pero cuando Nunca pasamos, puedes sumar. ¿Pero cuando qué? cuando pasamos 25 Cuando al pasamos cuadrado no se 25 al quita cuadrado, ¿no se quita el cuadrado, el cuadrado. Cuando pasamos 25 al cuadrado, ¿en dónde pasa 25 al cuadrado? En el inciso A, en el inciso A. O sea, lo que te está diciendo es que 25T, todo está al cuadrado, por eso le pusimos paréntesis. Entonces es 25 al cuadrado, T al cuadrado. Acuérdate que eso es por leyes de exponentes. AB al cuadrado es A cuadrada por B cuadrada. Y entonces 25 al cuadrado son 625 y T cuadrada pues es T cuadrada. Y en cambio el otro no se eleva al cuadrado, se deja así como está. Por eso queda T solita. Y nunca puedes sumar cuadrados con solitos. Bueno, en general, exponentes diferentes no los puedes sumar. Ok. Gracias. Ok. Gracias. ¿Sí quedó claro? Sí, es que me faltó esa parte, perdón. No, no te preocupes. Para todos los demás también quedó claro eso. Bueno, entonces ahora sí, sus 5 minutos para que me digan cuándo va a llegar a ese valor.
¿Ya quedó? Ya, ya. ¿Cuánto les dio? 4, 4. ¿Alguien le dio otra cosa? ¿No? ¿Alguien quiere checar el procedimiento? Sí, por favor. Sí, por favor. Ok. Bueno, vamos a mover esto para acá. Tenemos esta igualdad de aquí y entonces para resolverla, como es de segundo grado, pues nos va a servir la general. Para aplicar fórmula general, acuérdate que tienes que tener todo de un solo lado y en el otro lado 0. Entonces este hay que pasarlo para aquí. Como está negativo, que diga como está positivo, va a pasar sumando, que diga, ya ves, estoy loca, va a pasar menos o igual a 0. Y estos dos sí los podemos sumar, ¿no? 625t cuadrada más 25t, 900 menos 11.000 menos 10.100, ¿no? Y ya. Ahora sí ya puedes aplicar fórmula general. Este va a ser A, este va a ser C y este va, que diga B y C. Y en este caso T1, T2 va a ser igual a menos B más menos B cuadrada menos 4A C entre 2 por A. ¿Hasta ahí todo claro? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Y bueno, eso lo metes a la calculadora, ¿no? Con el más y con el menos. Y te va a dar 4 y menos 4.04. Y ahora, ¿cuál de esas dos vas a elegir? Para saber cuál, pues te fijas. ¿Qué es lo que tú estás buscando? T, ¿qué representa? El tiempo y el tiempo se debe dar. El tiempo y el tiempo se debe dar. Exacto, el tiempo tiene que ser positivo a fuerza, ¿no? Entonces, por eso es T igual a 4. Ya sabes que T va a valer 4. ¿Y cuál es la conclusión? ¿Cuál es la respuesta del inciso D? ¿Cuándo va a llegar a 11.000? 4 horas. Ajá. Después de las primeras 4 horas. ¿Ya quedó claro para todos? ¿Sí? ¿Quedaron dudas? No, maestra. Ok. Bueno. También se No, les va a maestra. dejar tarea esta semana porque sí vimos problemas de aplicación. Así, nada más pues de funciones, que es este tema. Y nada más les quería decir que si tienen dudas, pues díganme. O sea, si les da pena enfrente de todos, pues espérense ahorita al final y me dicen, ajá, si tienen alguna duda. Igual me pueden mandar correo. ¿Sí? O sea, no se queden con las dudas, pregúntenme, ¿sale? Porque si no, pues a la hora de hacer la tarea les cuesta trabajo. O sea, igual si cuando estén haciendo la tarea ven que algo no, pues en la clase me preguntan o me mandan correo. La verdad es que esto sí no lo entiendo, ¿no? O sea, incluso si de veras no lo entienden y les mando el correo, pues nos podemos conectar, ¿no? 10 minutos en Zoom y se los explico, ¿sí? Pero el chiste es que me digan si no entienden, que pregunten y que lean y que revisen los ejercicios que hicimos en clase, ¿de acuerdo? Entonces, si ahorita alguien tiene dudas, pues se espera al final y si quieren, ¿no? Si le da pena que los demás escuchen y si no, pues ya terminamos y al ratito les subo la tarea y nos vemos el próximo martes, ¿sale? Sí.